Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con lo que estamos manejando todos estos días, meses, acerca del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y el día de ayer empezamos a ver el tema de las obras buenas. Y como resumen decíamos ayer, nos decía el Catecismo que estamos leyendo, que las obras buenas nos permiten muchas gracias delante de Dios. Pero decía que cuando no estamos en gracia, es decir, cuando está manchada nuestra alma por el pecado mortal, pues no nos es de tanto útil realizarlas, mas sin embargo sí, aún así, sirven para que Dios nos vierta su misericordia y nos motive a acercarnos al sacramento de la confesión. Y nos quedamos en la pregunta número 21, ¿verdad? Que ahorita vamos a checar precisamente para terminar con este tema de lo que son las obras buenas. Pero antes me gustaría que recemos, que hagamos nuestra oración como siempre, invocando al Espíritu Santo y pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé siempre el ánimo para hacer las cosas, el discernimiento. No sé si te pasa, pero pues a veces está uno cansado y como que existe un cierto desánimo, lo que a veces conocemos como sequedad espiritual, que consiste en que no nos dan ganas de rezar, no nos dan ganas de platicar con Dios o de hacer cosas relacionadas en el aspecto espiritual. Pero ese momento es el que debemos de utilizar nosotros para reforzar nuestro amor a Dios, para pedirle perdón a Dios por lo que no estamos haciendo, pero pedirle también su ayuda para seguir adelante. Así que vamos a rezar, si son tan amables, en vivo diferido, y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, seguimos analizando entonces acerca de las obras buenas. Y en el número 22 nos dice: ¿de dónde tienen su mérito estas obras buenas? Dice, estas obras buenas tienen su mérito de los merecimientos infinitos de Jesucristo, cuyos miembros vivos vivimos a ser por la gracia santificante. Es decir, el hecho de ayudar a los demás, el hecho de hacer obras buenas, si solamente fuera por nosotros mismos, no tuviera esa fuerza, esa gracia y sobre todo esa bendición que Dios da, si fuera solamente parte de nosotros, pero no es así. También, o más bien, es por la gracia del mismo Jesucristo que somos merecedores de esas bendiciones al ayudar a alguien. Dice Jesucristo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien está unido conmigo y yo con él, ese da fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. A veces se nos olvida, hermano, que sin la fuerza de Dios no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces cuando algo nos sale bien, cuando algo que pues a lo mejor no teníamos idea cómo poderlo desarrollar en el aspecto laboral, familiar, etcétera, y lo logramos hacer, decimos rápidamente: lo logré esto que me costaba tanto trabajo? Pero se nos olvida que las cosas que logramos en realidad es por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces cuando logramos un objetivo, alcanzamos una meta, nos olvidamos de Dios y lo tomamos como que nosotros somos los que tenemos esa capacidad para hacerlo? Ciertamente, Dios nos da esa capacidad, pero es gracias a Dios que encontramos y logramos desarrollar las cosas. Por eso hay que ser siempre agradecidos con Dios de todo, como dice la palabra, tanto de lo bueno como incluso de lo malo que nos pase, porque de lo malo podemos sacar un aprendizaje. Luego dice: nuestras obras buenas consideradas en sí no son más que ceros en colocación delante de ellos los merecimientos de Jesucristo.
cual poderosa unidad se convierte en una cantidad considerable. La razón próxima porque son meritorias estas obras buenas es la gracia santificante, por lo cual recibimos la gracia santificante por Jesucristo. Entonces, las cosas que recibimos, ser agradecidos con Dios día a día, de las cosas que logramos durante el día, de los éxitos que tenemos y de los fracasos, como dije hace rato, aprender. En el 23 dice, ¿debemos practicar obras buenas todos los hombres? Sí, todos los hombres estamos obligados, todos, a practicar obras buenas, porque Jesucristo dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 7:19, o la parábola de los talentos. ¿Qué podemos analizar de esta pregunta? Que debemos de tomar en cuenta que Dios un día nos va a llamar. Y no es suficiente haber hecho algo por alguien, sino que tenemos que tratar todos los días de aprovechar el tiempo para hacer algo en beneficio de otra persona. Decíamos ayer sobre este tema, que empezamos a manejarlo, que a lo mejor darle un consejo a alguien, motivarlo, ayudarlo, económicamente, espiritualmente, de acuerdo a la necesidad, sin duda alguna será recompensado. Recordemos lo que dice Jesús. En su palabra dice, ni un vaso de agua quedará sin recompensa si lo hicieron por mí, si lo hicieron por el nombre de Jesús, por Jesús. En el 24 dice, ¿qué obras buenas debemos practicar en especial? Y nos dice aquellas obras buenas que nos imponen los mandamientos de Dios y de la iglesia que son necesarios para el cumplimiento de los deberes de nuestro Estado. Recordemos que los 10 mandamientos Jesús los resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, lo que nosotros quisiéramos para nosotros propiamente es lo que tenemos que buscar, precisamente ayudar a los demás. Si yo quiero la felicidad, pues tengo que buscar también la felicidad de los demás. Si yo quiero la paz, tengo que buscar o ayudar a que otros tengan la paz. Entonces, las cosas es pues muy sencillo, entre comillas, entenderlo, aunque difícil ya en la práctica, pero las cosas que yo quiera para mí, la debo de querer y tratar de propiciarla para los demás. En el 25, ¿cuáles son las buenas obras que la Sagrada Escritura más nos encarece? ¿Cuáles son las obras más importantes a hacer? Fíjense. 1. La oración, o sea, las obras de piedad. 2. El ayuno o las obras de mortificación. Y la limosna o las obras de caridad y misericordia. Y nos dice, buena es la oración acompañada del ayuno, y el dar limosna es mucho mejor que tener guardados los tesoros del oro, de oro. Eso está en Tobías 12:8. Estas 3 obras corresponden a 3 géneros de bienes que todos hemos recibido de la mano de Dios, a saber, los bienes del alma, del cuerpo y de la fortuna. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la oración. Decíamos ayer que si yo no tengo la posibilidad de ayudar a alguien económicamente por alguna situación, nunca va a faltar la oración. Yo puedo pedir a Dios por esa persona que a lo mejor tiene alguna necesidad, a veces no necesariamente económica, alguna necesidad de sufrimiento. Y la oración va a servir. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. ¿Cómo? Como Dios quiera. Pero recuerden que Dios nos ha dicho que no hay ni una sola oración que no sea escuchada por Dios y atendida por Dios. Lo que pasa es que Dios atiende la oración en el momento que quiera y como Él quiera. No sabemos si yo pido por un hermano que está enfermo, que tiene a lo mejor una enfermedad terminal, y yo le pido a Dios que se cure, pero resulta que no se cura. Pero a lo mejor le puede servir la oración para que más pronto llegue al cielo. Entonces las oraciones no se pierden. Las oraciones que hacemos hacia Dios por alguien son recibidas por Dios. Luego el ayuno. Si yo, por ejemplo, no puedo ayunar, en el caso mío tengo presión arterial y tengo muchos problemas,
y se me dificulta ayunar, pero puedo hacer muchas cosas equivalentes. Comer un poco menos, o a lo mejor ofrecer algo que yo acostumbro, me gusta hacer, tal vez ver la televisión, tal vez jugar algo, un videojuego. Pero si no puedo ayunar, sí puedo, por eso aquí dice ayuno o obras de mortificación. Es decir, ofrecer algo para que yo eso que estoy ofreciendo lo ofrezca por alguna persona, por alguien que necesite algo. Y la limosna, que no solamente se refiere al aspecto económico, sino también obras de caridad. Por ejemplo, visitar a un enfermo es una obra de caridad. Ahí no se está dando nada. A lo mejor puede haber alguien que diga, no, pues yo no tengo mucho dinero para dar a los demás. Pero como decía por ahí la palabra, nadie es tan pobre para que no pueda dar algo. Si no económicamente, por lo menos algo en otros aspectos. Visitar, como dijimos, a un enfermo, ayudar a alguien, motivar a alguien. Esas son cosas que también son parte de lo que estamos viendo. En el número 26 nos dice, ¿a qué atiende Dios especialmente el ejercicio de nuestras obras buenas? Dice, en nuestras obras buenas atiende Dios especialmente la recta intención, que da gran valor aún a las obras más insignificantes. Es decir, puede ser que pues yo no haga gran cosa, a lo mejor a una persona que pues que la vi en la calle, simplemente la saludé, le digo ánimo, buen día, y aparentemente no tuvo gran trascendencia. Pero si mi intención fue tratar de llevar un momento de alegría, de paz, un saludo en nombre de Jesús, sin duda alguna que esa recta intención va a traer muchas consecuencias. Nosotros no podemos a veces imaginar qué piensa la otra persona. Y a lo mejor una persona que por dentro, tú la ves bien, tranquilo, pero por dentro está triste, desanimado, desesperado. Y tú simplemente lo ves y le dices, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Pero lo hago con una recta intención, con un deseo de verdad, de no decir Dios te bendiga como unas palabras huecas, sino decir Dios te bendiga y dentro de mí pensar que así sea, que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Entonces hay una recta intención, por eso aquí dice que las obras buenas atiende Dios especialmente a la recta intención con las cuales se realiza. Dije, ejemplo, el óvulo de la viuda, el vaso de agua fresca. Recordemos a esa viuda que Jesús cuando vio que puso unas moneditas dijo, pues esta viuda puso todo lo que tenía. Su recta intención o su deseo o su ayuda no estaba en la cantidad que estaba dando. Estaba en la intención que tenía de dar a la iglesia ese dinero. En el 27 dice, ¿qué se entiende por recta intención? Se entiende la voluntad de servir y honrar a Dios con todas nuestras obras. Honrar a Dios. Decía el padre el San José María Escrivá, que nos podemos santificar con todas las cosas que hacemos a diario. Si yo, por ejemplo, pues no sé, estoy lavando ropa, estoy arreglando mi cuarto, pero lo ofrezco a Dios y lo hago como un ofrecimiento. Ofrecer a Dios, ¿qué significa? Significa no hacer las cosas molestos, ¿verdad? No hacer las cosas porque no me queda otra. Por ejemplo, yo puedo ir a trabajar, porque pues es mi obligación, pero puedo ir a trabajar molesto, cansado, aburrido, o puedo hacer las cosas lo mejor posible porque me gusta mi trabajo. Pero si aparte mi trabajo lo trato de hacer lo mejor posible, pero se lo ofrezco a Dios y digo, voy a tratar de no quejarme, voy a tratar de hacer lo mejor posible, Señor, te ofrezco este trabajo. San José María Escrivá decía que son medios también para santificarnos. Vean qué interesante cómo Dios de todo nos ayuda y todo lo que hagamos lo podemos servir hacia Dios, hacia los demás, y Dios siempre nos ayuda y nos recompensa. Aunque ayer decíamos, acuérdense, que no se trata por hacer las cosas por conveniencia, sino por amor a Dios. Esa es la recta intención. Dice, ora,
comáis, ora bebáis o haráis cualquier cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. 1 Corintios 31. La intención con la que se hace una obra es como el alma de la obra, y aunque una acción mala en sí nunca puede hacerse buena con una intención recta, sin embargo, una acción buena es tanto mejor cuando mejor es la intención con la que se practica. Hasta las acciones que en sí son indiferentes, como el comer o beber, pueden santificarse con una intención recta. Si yo como y rezo, bendigo los alimentos, pero pido de corazón por todas aquellas personas que no tienen los alimentos, y más aún, en la primera oportunidad puedo ayudar a alguien, pues ahí está la recta intención. Luego dice, haz a las acciones, dice, al contrario de lo que sucede con una intención mala, la cual corrompe las mejores obras. Porque para la bondad de una acción se requiere, fíjense, número 1, que la cosa sea buena o por lo menos indiferente, que las circunstancias sean buenas o por lo menos indiferentes, y que la intención sea recta. O sea, que sobresale lo mismo, que existe una recta intención para hacer las cosas. En el 28 dice, haced algunos actos de recta intención, sea todo a mayor honra y gloria de Dios. Jesús mío, eso es lo que yo puedo decir cuando estoy haciendo algo. Sea todo a mayor honra y gloria de Dios, Jesús mío, por vuestro amor, Dios mío. Yo os ofrezco todos mis pensamientos, palabras y obras. En el 29 la pregunta dice, ¿cuándo conviene hacer un acto de recta intención? Sobre todo por la mañana nos sugiere, pero es de mucho provecho renovarla también de vez en cuando entre el día. Cada vez que el Padre Nuestro rezamos con devoción, aquellas palabras, santificado seas tu nombre, hacemos un acto de recta intención, la cual va asimismo incluida en casi todas las demás oraciones. Es decir, confirmar, desde que amanece, ofrecer a Dios las cosas y pedirle que nuestra intención sea recta para gloria de Él, todo lo que hagamos. Luego dice la 30, ¿por qué medios especiales alcanzamos la gracia de Dios? Dice, alcanzamos la gracia de Dios especialmente por los santos sacramentos y la oración, que es lo que vamos a ver posteriormente. El siguiente capítulo es sobre los sacramentos. Y en el 31, que es el último de este tema, dice, ¿qué diferencia hay entre estas dos clases de medios? Los sacramentos producen la gracia en nosotros. La oración nos la alcanza. Los sacramentos nos comunican gracias más abundantes que la oración. Y 3, por los sacramentos alcanzamos solamente aquellas gracias para las cuales fueron instituidas por la oración. Toda suerte de gracias, con excepción de algunas especiales, que solo recibimos por los sacramentos. Es decir, nos quiere presentar de que vamos a alcanzar esa plenitud por dos vías. La vía de los sacramentos, pero también algunas cosas que no se consiguen a través de los sacramentos, se consiguen a través de la oración. Y la aplicación práctica nos dice, la gracia santificante es un don más precioso que Dios nos ha concedido. Huye por eso del pecado, para no perder la gracia, y procura aumentarle de día en día mediante la oración y las obras buenas. En particular, no te canses de pedir a Dios la gracia de la perseverancia final. Y aquí nos dice, esforzaos más y más para asegurar vuestra vocación y elección por medio de las obras buenas. Segunda de Pedro 1:10. De la perseverancia depende todo, porque Jesucristo dice, quien persevere hasta el final, éste se salvará. Mateo 10:22. Bueno, como en cierta forma nos decía San Pablo en sus cartas, estamos como en una especie de caminata, como en una carrera, ¿verdad? Y puede ser que un día me acerque mucho a las cosas de Dios y voy avanzando en esa carrera espiritual. Pero otro día tengo flojera, lo que dijimos hace rato, tengo una sequía espiritual y como que me estoy quedando atrás en la carrera. Cuando pase eso tenemos que agarrar más fuerza, tenemos que luchar más, tenemos que rezar más, pero sobre todo tenemos que confiar más en Dios. Porque como dice acá, al final, lo importante es llegar a la meta. ¿Y la meta cuál es? ¿Cuál es nuestro fin último? Alcanzar la salvación eterna.
Que el Señor te bendiga. Ojalá lo compartas para gloria de Dios. Mañana, Dios mediante, vamos a empezar ya con el tema de los sacramentos, donde vamos a ver de manera general qué son los sacramentos, cuáles son los sacramentos, en qué se divide, y ya después empezaremos a analizar, de acuerdo a este catecismo, cada uno de los sacramentos de la Iglesia. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buenas noches. Feliz año, hasta mañana.